Continuamos con su foro Libertad y Poder a través de Canal 8, el canal del pueblo hondureño. Tenemos en el set a nuestro invitado, que es el Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas. Y vía Zoom, en esta participación internacional, vamos a tener en este momento un diálogo también con Andrés Arauz, quien es precisamente un economista ecuatoriano que tiene pues experiencia en este tema del CIADI, que es el que estamos hablando ahora. Andrés, bienvenido al foro y quisiéramos que nos diera una opinión importante relacionada con, bueno, qué está pasando con el CIADI, por qué varios países han tomado la decisión de retirarse y qué implica esta situación de estar atado al CIADI para los países y la soberanía de los mismos. Bienvenido al foro. Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida. Un placer compartir con toda la audiencia hondureña. Mira, la decisión de salir del CIADI fue absolutamente crucial, e importante para el pueblo hondureño. El CIADI es básicamente un mecanismo a través del cual las grandes corporaciones transnacionales tienen un poder sobre los estados y los pueblos. Solo ellos pueden enjuiciar a los estados, pero los estados no pueden enjuiciar a las empresas aunque hayan hecho algo malo. Y eso evidentemente genera lo que los técnicos llamamos una asimetría de poder, es decir, le da más poder a una empresa que a un país, que a un pueblo entero. Entonces, desde ahí ya partimos con problemas. Segundo, dado este hecho, en el CIADI los estados no pueden ganar, no pueden ganar. A lo sumo, no pierden, es decir, empatan. Pero, como ya explicaba el señor procurador, inclusive si los estados terminan prevaleciendo, si la decisión judicial dice que el estado tenía la razón, no significa que le dan plata o dinero al estado. Significa que igual tiene que pagar los abogados que generalmente se contratan para que defiendan al gobierno en estos juicios en el CIADI. Pero yo quisiera resaltar una de las principales razones por las cuales muchos países han salido del CIADI, y es lo que se denominan los conflictos de interés. Es otra forma de decir corrupción, es otra forma de decir comportamiento poco ético. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en el caso del CIADI y específicamente de Honduras? Un estudio jurídico, White and Case, es el que está auspiciando a la gran mayoría de inversores que enjuician a Honduras en el marco del CIADI, pero lo que poco se dice es que el esposo de la secretaria general del CIADI, el señor Peter Polasek, es uno de los principales abogados de White and Case, de los estudios jurídicos que está demandando a Honduras. Y que la señora Martina Polasek, que es la secretaria general del CIADI, que es la que está encargada de autorizar de que los arbitrajes puedan continuar, también solía trabajar en White and Case. Por lo tanto, hay un enorme conflicto de interés y ellos están siendo cómplices de este acoso en contra de Honduras en el CIADI. Buena decisión haber salido, pero hay que ir más allá. Hay que evidenciar estos conflictos de interés y esta corrupción de las autoridades del CIADI vinculadas con un estudio jurídico como lo es White and Case. Otros estados también están tomando esta decisión de retirarse del CIADI. Andrés, ¿por qué lo están haciendo? Siempre argumentándose en la misma decisión que ha hecho el gobierno de Honduras, o hay otras cosas que ahí que no hemos podido conocer, digámoslo así, y cuándo también tomó esta decisión Ecuador. En el Ecuador tomó esta decisión inicialmente en el año 2008, se ejecutó en el 2009. Luego además denunció los tratados bilaterales de inversión que hacían referencia al CIADI, también en dos tandas en 2009 y luego en el 2017. En ese tiempo también tuvimos denuncias o salidas del CIADI de la India, imagínense, una potencia de las BRICS salió del CIADI, de Sudáfrica también ha salido del CIADI, Brasil ha decidido no ratificar el ingreso al CIADI, también tenemos ya casi la mayoría de los países de los BRICS. Tuvimos Indonesia que salió del CIADI, en América Latina también han salido Venezuela y Bolivia del CIADI, y tenemos muchos países europeos que no han salido del CIADI en su totalidad, pero sí han salido de muchos tratados bilaterales que obligaban a acudir al CIADI. Más de 200 tratados en el caso de los países europeos
y un mega tratado que tenía muchos países participantes, que era el llamado Tratado de la Carta de Energía. ¿Por qué los países toman la decisión de salir del CIADI? Porque les limita la posibilidad de establecer políticas económicas a favor de sus pueblos. En el caso de Sudáfrica, se limitaba la posibilidad de que puedan democratizar las empresas en favor de el pueblo africano negro, y para disminuir el poder de la élite blanca que había estado gobernando durante el apartheid. En el caso de la India, regulación a las telecomunicaciones, no se lo permitieron, entonces la India dijo, no, ya no podemos seguir en este esquema de el CIADI porque nos impide regular, nos impide poder tener políticas soberanas. En el caso de Indonesia, igual, habían unos sectores estratégicos en donde ellos necesitaban impulsar la participación de empresas indonesias frente a empresas extranjeras, por ejemplo, en el área del níquel, en la minería, y terminan las empresas acudiendo al CIADI para quitarle poder regulatorio a los estados. Por esa razón, los países están abandonando este sistema. Y finalmente, en el caso de Europa, tiene que ver con la energía. Estamos en una transición energética a nivel global, en el medio del cambio climático. Entonces los países necesitan quitarle poder a las transnacionales energéticas como petroleras, carbón, algunas proveedores de energía nuclear, proveedores de energía eléctrica, y dicen queremos dar precios más accesibles a los consumidores, pero a la vez tener una mayor participación del Estado en las rentas, por ejemplo, y eso ya no les gusta a las empresas transnacionales y empiezan a iniciar juicios en el CIADI. Por eso los estados, inclusive los mismos europeos, han dicho, si es que queremos hacer esta transición energética, tenemos que ir abandonando los tratados en referencia al CIADI. Andrés, esto de estar en el CIADI entonces ha implicado que, por ejemplo, los estados, y ha sido el caso de Honduras, que algunos gobiernos deciden comprometer hasta la soberanía, el propio territorio. Por ejemplo, con la sede, Honduras dio en concesión, digamos, a empresas extranjeras parte del territorio, recursos naturales, bosques, ríos, pueblos enteros. A través de esas situaciones, las empresas de esos países con el CIADI pueden prácticamente mantener el control, impiden que un país, digamos, retome lo que ha cedido, porque si no es sancionado internacionalmente. Es correcto, mira, aquí se combinan los grandes intereses de potencias extranjeras a través de mesas transnacionales con la corrupción de anteriores gobiernos, particularmente en el caso de Honduras. La mayoría de esos contratos se firmaron durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces se firman estos contratos corruptos, que no solo que otorgan enormes riquezas a poderes extranjeros, a empresas extranjeras, como tú bien dices, ciudades enteras, los ríos, los bosques, el acceso marítimo, etcétera, y firman contratos con cláusula de arbitraje internacional que nos lleva al CIADI. ¿Qué significa eso? Porque los gobiernos que han actuado de forma corrupta saben que algún día se les acabará el gobierno, ponen estos contratos para que cuando llegue un gobierno soberano, patriótico, honesto, que quiera arreglar las cosas, luego tengan que decir, ah, no, si es que topas ese contrato, te llevo al CIADI. Entonces el CIADI es cómplice de la corrupción de los narcogobiernos, que dejan amañados y amarrados estos contratos en el largo plazo. Por ejemplo, un caso más reciente, en el caso del puerto, están demandándole por atraer inversión extranjera, por atraer otra inversión en el puerto. Están diciendo, no, es que nos quitan el monopolio que queríamos tener. Por favor, y eso lamentablemente un gobierno anterior firmó que era causal de demanda en el CIADI. Entonces estamos viendo que el CIADI termina siendo cómplice de la corrupción de gobiernos anteriores, y por eso era imperativo salir del CIADI y continuar visibilizando estos conflictos de interés, esta corrupción, como en el caso del estudio jurídico White and Case, en el caso específico del acoso a Honduras. ¿El CIADI ha sido utilizado como una herramienta de defensa o de qué por algunas partes interesadas, algunos grupos interesados, Andrés? Sí, exactamente. Ellos han utilizado el CIADI, los grupos de interés, primero vinculados a herramientas corruptas de gobiernos anteriores,
Segundo, poderes transnacionales muy grandes a través de sus empresas, como el caso de Próspera, que vemos que tiene que ver ahí con sectores del capital estadounidense y mundial, que busca la privatización de las ciudades, la desregulación en el ámbito de la salud, en el ámbito del respeto de los derechos laborales, entre tantas otras cosas. Y ellos se van afincando con una red de instrumentos que tienen. El propio CIADI, los jurídicos vinculados al CIADI, como ya expliqué, pero además hay una serie de lo que se denominan árbitros, que son esta especie de jueces, pero que no son jueces de planta o que trabajan por un sueldo. Son árbitros que se les paga por caso, es decir, que a ellos les conviene que haya más demandas. Entonces estos árbitros son nombrados por las mismas empresas. Eso es absolutamente ilógico en términos de la administración de la justicia. Y ahí vemos que estos sectores que han estado cercanos al gobierno anterior cuando obtuvieron estas terribles concesiones, ahora están apalancándose en el CIADI para ejercer poder y minar la soberanía de un país como es el de Honduras. Andrés, hay varios aspectos que se manejan de quienes se oponen, por ejemplo en el caso de Honduras, a que se haya retirado ya del CIADI. Entre esos que los empresarios dicen, bueno, se va a ahuyentar la inversión y el capital extranjero en nuestro país. ¿Qué tanto peso tiene esto de acuerdo a la experiencia que usted conoce a nivel internacional? No, de ninguna manera. No hay ninguna evidencia científica que diga que el CIADI es requisito para atraer la inversión extranjera. Para empezar, Honduras prevalece como parte del sistema internacional, de la comunidad internacional. No hay ningún impedimento. Sigue vigente el tratado de libre comercio, el DRCAFTA, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos, con Centroamérica, con República Dominicana. Sigue siendo parte del sistema de solución de controversias de las Naciones Unidas, del sistema UNCITRAL o CENUDMI en español, que tiene, por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Sigue vigente sus compromisos con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son criterios que más bien se evalúan con mayor fuerza para poder atraer la inversión extranjera, ¿no? Entonces, de ninguna manera esto cierra las puertas a la inversión. Lo que sí hace, y déjenme decirlo claramente, cierra las puertas a manejos corruptos de la inversión extranjera. Eso sí, pero lo que se busca ahora es atraer una inversión honesta, comprometida con el desarrollo del país y que efectivamente generar empleo, a generar oportunidades para el pueblo hondureño. ¿Se ha visto en otras naciones, en otros estados soberanos, Andrés, que no se haya agotado el proceso interno como tal dentro de las naciones y se haya pues directamente ido al CIADI para interponer la demanda? ¿O esto es un acto irregular que ha estado pasando aquí en el territorio nacional? Mira, lamentablemente el CIADI abre esa puerta para que las empresas se salten todo el proceso interno, no tengan que ir a las cortes nacionales, no tengan que pasar por el sistema constitucional propio y vayan directamente al CIADI a buscar acciones económicas y que se les sancione a los países. Por eso es un sistema perverso, porque no respeta la soberanía de los estados, no respeta la función judicial, no respeta el debido proceso y se salta a esas instancias. Esta también fue una de las causas por las cuales el gobierno de la India decidió dar por terminados todos los tratados que se relacionaban con el CIADI, porque no era justo que mientras un ciudadano de la India o un empresario de la India tengan que pasar por el sistema judicial regular, que tiene alguna controversia, un extranjero en cambio podría ir directo al CIADI. Entonces es una cuestión discriminatoria que incluso a los empresarios nacionales debería llamarles la atención. ¿Por qué si un empresario que se la juega, que genera Honduras, que invierte, que arriesga, que trabaja por su país, él sí seguir el procedimiento interno de la función, primera instancia, apelaciones, etcétera? ¿Y por qué un extranjero se puede saltar todo eso e ir directamente al CIADI? Eso es discriminatorio, es competencia desleal y le genera una desventaja al empresario local. Andrés, ese tipo de que ahora apunta, sin duda es importante porque la Constitución hondureña, por ejemplo, reza
que aquí no hay sectores privilegiados. La Constitución prohíbe que se privilegie a alguien en desmedro de dejar a otro a un lado. Eso está prohibido constitucionalmente. Pero cuando estas empresas extranjeras pueden saltarse todos los pasos, ir al extranjero de un solo, y los hondureños, las empresas hondureñas tienen que seguir cada uno de los pasos, es prácticamente contra la propia Constitución hondureña o la Constitución de otro país. Absolutamente correcto, sería inconstitucional, discriminatorio, y es por eso que muchos países han decidido abandonar este sistema del CIADI y de los tratados de inversión que favorecen exclusivamente a las empresas extranjeras. Mira, hay leyes que han implementado algunos países que dicen que si es que quiere invertir un extranjero en el país, tiene que renunciar a ese privilegio que le da al CIADI y que se comprometen a seguir los pasos de la justicia ordinaria de los países, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa es la diferencia entre un tratado de inversión y un contrato de inversión. En un contrato de inversión, finalmente se pueden tener incentivos tributarios, estabilidad, etcétera, pero a cambio de que respete el orden jurídico nacional. Mito o realidad, si no, bueno, como ya no somos parte del CIADI, ya no va a haber inversión en el país. Andrés, ¿es esto cierto o es parte de las narrativas que también se dan en el territorio nacional? Es absolutamente falso, es un mito, es una narrativa utilizada para manipular a procesos de construcción soberana de un proceso de desarrollo. Miren, cuando un inversionista busca un país donde invertir, primero lo que busca es que haya el recurso requerido, ¿no es cierto? Si es que es un recurso natural, si es que es el recurso humano, si es que es la infraestructura adecuada. Mucho más importante para atraer inversión es que tengamos buenas carreteras, que tengamos buenos puertos, que tengamos agua potable, que tengamos personal capacitado, calificado, bien educado, saludable, para que pueda rendir y generar productividad, que podamos tener estabilidad en las condiciones hacia el futuro para poder invertir y por supuesto que haya un gobierno respetado por su población para que pueda tener el respaldo también en la relación entre empresa privada y gobierno. Los gobiernos ilegítimos, los gobiernos que tienen poco respaldo popular, generalmente no logran atraer inversión extranjera porque el inversionista dice, chuta, a los 5 minutos que yo decida invertir, ese gobierno ya no estará en el poder y me toca hablar luego con otro ministro, con otro subsecretario, con otro procurador, etcétera, y se les va complicando. En cambio, con estabilidad, con un gobierno que tiene respaldo popular, sí se pueden hacer negocios y beneficiar a todo el país. Andrés, una vez que Honduras se retira de allí, algunos empresarios dicen, bueno, no tenemos a dónde acudir ahora. ¿Cuál sería la recomendación desde la experiencia internacional que le queda a Honduras para poder dirimir esos conflictos con inversionistas, tanto locales como extranjeros, una vez que hemos renunciado ya soberanamente al CIADI? Mira, lo principal es que los conflictos, como cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Que tengamos un conflicto entre ciudadanos, entre empresas o inclusive frente al Estado, lo dirimimos en la justicia ordinaria, es decir, en la función judicial, planteamos una denuncia, sea civil, administrativa o penal, y se va dirimiendo en el sistema judicial, como ocurre todos los días, cuando por ejemplo hay problemas con la autoridad tributaria, ¿qué hacen? Pues presentan una impugnación, una apelación y van luego a la justicia administrativa o contenciosa tributaria para dirimir el problema. Es lo normal, es lo que hacen todas las pymes, es lo que hacen toda la pequeña y mediana empresa hondureña, ecuatoriana, brasileña, lo que ustedes quieran. Ahora, si es que llega a haber un conflicto de mayor escala, hay los sistemas a nivel internacional planteados para dirimir conflictos, pero sin estos abusos que tenía el CIADI. Por ejemplo, si es un abuso de carácter comercial, si es un conflicto de carácter comercial, se puede dirimir en el panel de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Si es que es un problema de carácter igual de arbitraje, se lo puede llevar a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en Holanda. Si es que es un problema relacionado al sistema financiero, generalmente se dirime
en las cortes del estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Es decir, para todo hay un espacio de solución de controversias y no quedan de ninguna manera desamparados, ni los inversionistas nacionales, ni los inversionistas extranjeros. Los que sí quedan con menor posibilidad de reclamar son los que contratos corruptos en el periodo pasado. Por perdidas estas demandas ya, Andrés, porque aquí la oposición lo que dice, bueno, le va a tocar a Honduras pagar esas demandas millonarias. No, mira, tenemos casos exitosos de defensa de la soberanía de los estados. Hay casos importantísimos. Los mismos Estados Unidos fueron demandados por una empresa canadiense y este año finalmente el gobierno de Estados Unidos salió victorioso. Eso quizás no nos debe sorprender, pero han ganado casos en el sentido de que no han tenido que pagar. En México, el mismo Ecuador ha ganado algunos de sus casos. Tenemos casos en Colombia que está ganando muchos en los últimos años. Sería bueno pedir asesoría a Colombia. Ellos tienen toda unidad para procuraduría, pero especializada en arbitrajes internacionales, que han podido defender bien los intereses del gobierno colombiano y del Estado colombiano. Tenemos muchos casos también en España que han salido victoriosos y en general hay que hacer una gestión tanto jurídica como médica como diploma para que los casos que han sido presentados en el CIADI, en el Banco Mundial, en la ciudad de Washington, se puedan ir cayendo uno a uno sobre la base de esta evidencia de conflictos de interés que se contrapone con la misma normativa del Banco Mundial. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Hay quienes estamos apoyando al pueblo hondureño en la defensa de sus intereses soberanos en estas instancias internacionales y creemos que debemos empujar con mayor vigorosidad, con más fuerza, para que se vayan cayendo casos, que es perfectamente posible, porque el caso sobre todo de Próspera, de la denuncia en contra de Honduras, es un caso absurdo y que a nivel internacional está siendo rechazado con contundencia. De hecho, esta mañana el New York Times acaba de publicar un artículo extenso sobre esta denuncia en contra de Honduras, lo cual construye una conciencia a nivel internacional, incluyendo los Estados Unidos, de que esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Bien, muchísimas gracias Andrés Arauz, analista internacional ecuatoriano que